El champán en mi copa había perdido sus burbujas hacía rato, un reflejo perfecto de cómo me sentía por dentro. Plana, tibia, con una efervescencia que se había extinguido bajo el peso de la pena. Estaba de pie, arrinconada detrás de una columna de mármol que sudaba frío, intentando ser invisible en medio del torbellino de sedas, risas falsas y el murmullo constante de 300 invitados. Era la boda de mi único hijo, Daniel. Y yo era la invitada no deseada, un fantasma en el festín que yo misma había pagado con los cimientos de mi propia casa, con los recuerdos de mi difunto esposo. Mi vestido era negro, sencillo, el único color que mi alma sentía que podía vestir. Contrastaba violentamente con el blanco nuclear del evento, un mar de rosas ecuatorianas y manteles de lino que gritaban una opulencia que no era nuestra. A través del gentío, veía a mi hijo Daniel, tan guapo con su esmoquín, el mismo brillo en sus ojos que tenía de niño cuando le regalaba el juguete que tanto había deseado. Pero su sonrisa no llegaba a esos ojos. Estaba tensa, sus hombros rígidos mientras su flamante esposa Sofía lo arrastraba de grupo en grupo como si fuera un trofeo de caza. Ella, por supuesto, estaba radiante. El vestido de $12,000 que yo había pagado se ceñía a su cuerpo como una segunda piel. Las perlas de mi abuela, las que habían llevado 4 generaciones de mujeres de mi familia, colgaban de su cuello, un sacrilegio silencioso que solo yo parecía notar. Cada vez que su risa cristalina cortaba el aire, sentía una punzada helada en el pecho. Era una actuación, la más elaborada y cruel que había presenciado en mis 65 años de vida. Y el público, mi hijo incluido, aplaudía de pie. Llevaba allí menos de 20 minutos, infiltrada por una puerta de servicio que conocía de mis múltiples visitas como planificadora no oficial. Había prometido mantenerme al margen, solo observar desde lejos. Necesitaba ver la culminación de mi plan con mis propios ojos. Pero ella me encontró. Supongo que un punto negro en un lienzo tan blanco es difícil de ignorar. Sus ojos, 2 pozos de un azul falsamente inocente, se clavaron en mí desde el otro lado del salón. Su sonrisa se congeló por una fracción de segundo antes de volver a componerse, más brillante, más afilada. Dejó a Daniel con una excusa y se deslizó entre los invitados con la gracia de una serpiente. El murmullo de su vestido era el único sonido que escuchaba mientras el resto del mundo se desvanecía. Se detuvo frente a mí. El perfume caro que llevaba me asfixió. Olía a flores exóticas y a mentiras. Alma, su voz era un susurro de seda empapado en veneno. Creí haberte dejado claro que tu presencia no era requerida hoy. Solo vine a asegurarme de que todo estuviera perfecto, querida, respondí. Mi propia voz sonando sorprendentemente calmada. Todo era perfecto hasta que te vi, siseó, su sonrisa ahora una mueca apenas disimulada. Arruinas la estética. Una viuda de negro en una celebración de vida. Es de mal gusto. Sentí la sangre subir a mis mejillas, pero la mantuve a raya. El plan. Tenía que seguir el plan. No te preocupe, no me quedaré mucho. Pareció que eso la enfureció aún más. Quizás esperaba lágrimas, una súplica. Mi calma la descolocó, y entonces decidió que la sutileza ya no era necesaria. Se irguió, respiró hondo, y, con una voz lo suficientemente alta para que las mesas más cercanas callaran y se giraran, proyectó su estocada final. Le dije claramente que no era bienvenida. ¿Qué estás haciendo aquí? Quiero que se vaya, ahora mismo. El silencio fue instantáneo, total, como si alguien hubiera apagado la música y las conversaciones de golpe. 300 pares de ojos se clavaron en mí. Vi a mi hijo, Daniel, paralizado, su rostro una máscara de horror y vergüenza. Desvió la mirada, incapaz de enfrentarse a la mía, y en ese instante, en esa cobardía silenciosa, se rompió la última hebra de duda que pudiera haber tenido. Sentí el dolor agudo de la humillación pública, la vergüenza de ser expulsada de la boda de mi propio hijo. Pero debajo de todo eso, una calma gélida, una resolución dura como el diamante, se apoderó de mí. Pobre ilusa. Crees que ya ganaste la batalla, pero yo vine a terminar la guerra. Levanté la barbilla. Miré directamente a los ojos furiosos de Sofía,
y le regalé la sonrisa más dulce y maternal que pude encontrar en mi arsenal. Tienes razón, querida, es tu día. No debería estropearlo, dije, mi voz clara y serena, resonando en el silencio antinatural. Ya me voy, pero antes, permíteme presentar a un invitado que, con las prisas, seguramente olvidaste incluir en la lista. Los ojos de Sofía se entrecerraron, confundida, desconfiada. Un viejo amigo tuyo, añadí con un deje de misterio. Levanté mi mano discretamente e hice una señal hacia la entrada principal del salón. Mi corazón latía con fuerza, un tambor de guerra en mis oídos. Era el momento. No había vuelta atrás. Y entonces, por la gran puerta de roble, entró él. No vestía un smoking, sino un traje algo arrugado por el viaje. No caminaba con la alegría de un invitado a una boda, sino con la determinación de un hombre que ha esperado 2 años por ese preciso momento. Era Marco. La cámara de mi mente se enfocó en el rostro de Sofía. Vi cómo el color desaparecía de sus mejillas, como si un fantasma le estuviera succionando la vida. Su boca se abrió en una O perfecta de incredulidad. El triunfo en sus ojos fue reemplazado por un pánico puro, animal. Su rostro se volvió tan blanco, tan mortalmente pálido como el carísimo vestido que llevaba puesto. El trofeo se había convertido en una trampa, y ella acababa de pisarla. Para entender cómo una madre puede llegar a orquestar la implosión de la boda de su único hijo, deben entender la naturaleza del silencio que llenó mi casa durante los 3 años previos a la llegada de Sofía. Cuando mi esposo Ricardo falleció, no solo se llevó su risa y su calor, sino también el sonido de fondo de mi vida. La casa, que una vez vibró con sus pasos firmes y su voz de barítono, se sumió en un silencio denso, pesado, solo roto por el tic-tac del reloj de pared y mis propios suspiros. Mi hijo, Daniel, fue mi ancla en ese mar de quietud. Con 38 años, era un ingeniero de software brillante, un hombre bueno y noble con el corazón de su padre y mi terquedad. Pero la pérdida lo había afectado profundamente. Se refugió en su trabajo, construyendo mundos de código desde el despacho de casa, un universo lógico y ordenado que contrastaba con el caos emocional que ambos sentíamos. Nos teníamos el uno al otro, sí, pero éramos 2 islas de duelo en un archipiélago silencioso. Nuestros domingos se convirtieron en un ritual. Comíamos juntos, hablábamos de cosas triviales, el jardín, la política, algún nuevo programa que él estaba desarrollando, pero rara vez tocábamos el tema de su soledad. Veía en sus ojos un anhelo, una necesidad de conexión que su trabajo no podía llenar y que el amor de una madre, por inmenso que fuera, no podía satisfacer de la manera correcta. Quería verlo feliz, verlo amado. Era el deseo más profundo de mi corazón, una oración silenciosa que elevaba cada noche antes de dormir. Fue durante esos años que tomé una de las decisiones más importantes. Ricardo había dejado un seguro de vida, no una fortuna, pero sí una cantidad considerable. Era mi red de seguridad, el dinero para mi vejez, como él solía decir. Pero Daniel arrastraba unas deudas de un máster que había hecho en el extranjero, un préstamo que pesaba sobre él como una nube constante. Una tarde, mientras revisábamos unas facturas, vi la tensión en su rostro, la línea de preocupación en su frente que era idéntica a la de su padre, y en ese momento lo supe. Daniel, quiero que uses el dinero del seguro para pagar ese préstamo, dije. Mi tono no dejaba lugar a discusión. No, mamá, de ninguna manera. Ese dinero es tuyo. Papá lo quería para ti. Tu padre querría que tuvieras un futuro sin cargas, sin nubes. Querría verte despegar, insistí, poniendo mi mano sobre la suya. Mírame, hijo. Tengo mi pensión, tengo esta casa. Estoy bien. Mi vejez no significará nada si tú no tienes un presente tranquilo. La mejor inversión que puedo hacer es en tu paz. Discutió, por supuesto. Daniel heredó mi tosudez, pero al final, con lágrimas en los ojos, aceptó. Recuerdo el alivio que inundó su rostro cuando hizo la transferencia final, como si se hubiera quitado una mochila de piedras de la espalda. Verlo sonreír así, con esa ligereza que no le había visto en años, fue el mejor rendimiento que cualquier inversión podría haberme dado jamás. Me sentí bien. Sentí que de alguna manera Ricardo y yo seguíamos cuidando de él,
juntos. Pero esa paz, esa vulnerabilidad, fue precisamente lo que la convirtió en el objetivo perfecto. La soledad es una tierra fértil para los depredadores, y el depredador más peligroso es el que llega disfrazado de la respuesta a todas tus plegarias. 6 meses antes de la boda que nunca fue, Daniel entró en mi cocina con una luz diferente en los ojos. Era una chispa que yo creía extinguida. Mamá, tengo que presentarte a alguien. Su nombre era Sofía, y cuando entró en mi casa por primera vez, entendí la transformación de mi hijo. Era deslumbrante, no solo guapa, sino luminosa. Tenía una sonrisa que parecía capaz de derretir glaciares, y una forma de escuchar que te hacía sentir la persona más fascinante del mundo. Hablaba con una voz suave y melódica, y contaba historias de su trabajo como enfermera pediátrica que te encogían el corazón. Hablaba de un pasado familiar complicado, de unos padres adinerados que no aprobaban sus elecciones humildes, una narrativa trágica que la pintaba como una heroína romántica que había renunciado a todo por sus principios. Daniel la miraba embelesado, colgado de cada una de sus palabras. Y yo, al principio, también lo estaba. Vi a mi hijo reír a carcajadas por primera vez en años, lo vi hacer planes, soñar de nuevo. La casa volvió a tener música, risas que no eran solo mías. El silencio se había roto, y yo estaba tan agradecida que ignoré la pequeña voz en mi interior, la costurera que llevaba dentro, que me susurraba al oído que algunas costuras, por perfectas que parecieran por fuera, estaban hechas con hilo podrido. Las semanas que siguieron a la presentación oficial de Sofía fueron un torbellino de felicidad, o al menos de una muy buena imitación de ella. Sofía se integró en nuestras vidas con una facilidad pasmosa. Aprendió a cocinar mi estofado favorito, me traía flores sin motivo aparente y escuchaba mis viejas historias sobre Ricardo con una paciencia y un interés que me desarmaban. Era la nuera que cualquier madre soñaría, demasiado perfecta. Esa era la primera bandera roja, una pequeña señal de advertencia que mi corazón, desesperado por la felicidad de Daniel, decidió doblar y guardar en un cajón. Como costurera jubilada, he pasado mi vida entera trabajando con patrones, midiendo, cortando y uniendo piezas para crear una prenda coherente. Mi mente está entrenada para detectar fallos, hilos sueltos, costuras que no encajan, y en la historia de Sofía había costuras que no cuadraban. Contaba historias de su infancia en diferentes ciudades debido al trabajo de su padre, pero a veces confundía los detalles. Un día hablaba de sus maravillosos veranos en la costa de Cantabria, y al mes siguiente mencionaba que nunca había visto el mar hasta los 18 años. Cuando le señalaba la contradicción, se reía con encanto y decía: «¡Ay, Alma, qué cabeza la mía! Con tanto movimiento, a veces mezclo los recuerdos de mi hermana con los míos». Y Daniel le sonreía, embobado, aceptando cada excusa como una verdad absoluta. Otra cosa que me inquietaba era su relación con el dinero. A pesar de su supuesta familia adinerada, siempre pagaba todo en efectivo: cenas, compras, pequeños caprichos. Cuando le pregunté por qué no usaba tarjetas, me dio una conferencia sobre los peligros de la deuda y la belleza de sentir el dinero en las manos. «Soy un alma vieja, Alma», decía guiñándome un ojo. Para Daniel, esto era una prueba más de su sensatez y sus pies en la tierra. Para mí, era extraño. Era como si estuviera evitando dejar un rastro, un historial. El incidente que debería haberme abierto los ojos del todo ocurrió una tarde de domingo. Estábamos en el salón, mirando viejos álbumes de fotos. Saqué la caja de las joyas de la familia, las pocas piezas de valor real que poseía. Entre ellas estaba el broche de perlas de mi abuela, una pequeña obra de arte de filigrana de plata con una perla central, imperfecta y lechosa. Esto lo llevó mi abuela el día de su boda, le conté, sosteniéndolo en la palma de mi mano, y mi madre, y yo. Se pasa de generación en generación, como un símbolo de bienvenida a la familia. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Lágrimas perfectas, brillantes, que no estropearon su maquillaje. «Oh, Alma, es lo más bonito que nadie ha hecho por mí», susurró, su voz quebrada por la emoción.
Mi familia solo me daba cosas caras, pero nunca nada con alma. Me conmovió tanto que se lo prendí en la blusa. Daniel nos miraba con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. En ese momento me sentí la madre más afortunada del mundo. Mi hijo había encontrado a una mujer que valoraba lo que de verdad importaba. Un par de semanas después, estaba buscando un mantel viejo en el aparador de la entrada del apartamento de Daniel. Habían decidido mudarse juntos y yo estaba ayudando con la organización. En el fondo de un cajón, entre un amasijo de facturas viejas, menús de comida a domicilio y un par de guantes desparejados, lo vi. El broche de mi abuela estaba tirado, sin cuidado, como si fuera una baratija sin valor. Una de las pequeñas perlas del borde se había desprendido. Sentí un frío que me recorrió la espalda. Lo recogí, la plata helada contra mi piel. Más tarde, cuando Sofía llegó, se lo mostré con la mayor naturalidad que pude fingir. Mira lo que encontré, querida. Se te debe haber caído. Su rostro no mostró ni una pizca de vergüenza. Al contrario, compuso una expresión de alivio exagerado. Ay, gracias a Dios. Llevaba días buscándolo como loca, mintió con una facilidad pasmosa. Lo guardé en ese cajón para que estuviera súper seguro. Tenía tanto miedo de perderlo. Debió abrirse la caja. ¡Qué torpe soy! Sonrió, cogió el broche y me dio un beso en la mejilla, y yo, como una tonta, le devolví la sonrisa. Quería creerla, necesitaba creerla por Daniel. Me dije a mí misma que estaba siendo una vieja paranoica y celosa. Guardé mis dudas, mis instintos de costurera que veían la mentira como un hilo de un color equivocado en una tela perfecta, y decidí conscientemente ignorar la verdad que tenía delante de mis narices. Fue el error más grande de mi vida, un error que casi nos cuesta todo lo que teníamos. La propuesta de matrimonio no fue una sorpresa. Daniel estaba tan enamorado que caminaba como si flotara a 2 centímetros del suelo. La sorpresa fue la escala de la boda que Sofía empezó a planificar casi de inmediato. Yo había imaginado una ceremonia íntima, algo bonito en el jardín de casa o en una pequeña capilla, rodeados de la familia y los amigos más cercanos. Sofía tenía otros planes, planes de revista de alta sociedad. Una tarde, nos sentó a Daniel y a mí en el salón con un montón de catálogos y una libreta. Sus ojos brillaban con una emoción febril. He encontrado el lugar perfecto, anunció. La finca de los Rosales. Es como un cuento de hadas, Alma, con jardines inmensos, un salón de baile con lámparas de cristal. Conocía la finca. Era el lugar más caro y exclusivo de toda la región. Bodas allí costaban lo que una persona normal gana en 5 años. Vi la cara de Daniel, una mezcla de amor y pánico financiero. Sofía, cariño, es precioso, pero es increíblemente caro, tartamudeó él. Quizás podríamos mirar algo un poco más. Y entonces empezó la actuación. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su labio inferior tembló. Es solo que... Toda mi vida he soñado con este día, dijo con la voz rota. He renunciado a mi familia, a mi herencia, por amor, Daniel. No quiero sus millones, no quiero sus lujos. Solo quería, por un día, sentirme como la princesa que ellos nunca me dejaron ser. Pensé que aquí, con vosotros, podría tener esa familia y ese sueño. Pero si es demasiado... Lo entiendo. Era una manipulación magistral. Pintó a Daniel como el malo si se negaba, y a ella como la víctima eterna. Daniel, por supuesto, cayó de inmediato. No, no, mi amor, claro que no. Si eso es lo que te hace feliz, encontraremos la manera, lo haremos realidad. Yo permanecí en silencio, observando la escena. Vi la fugaz mirada de triunfo en los ojos de Sofía antes de que la ahogara en más lágrimas de gratitud, y sentí un nudo de hielo en el estómago. Esto no trataba de un sueño, trataba de dinero, de estatus, de algo feo y calculador. Las semanas siguientes fueron una hemorragia de dinero. El vestido de un diseñador famoso, flores que había que importar de Holanda, un fotógrafo con lista de espera de 2 años, un menú de degustación de 7 platos.
Cada elección de Sofía era la más cara, la más exclusiva. Daniel se ahogaba. Sus ahorros desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Lo veía por las noches, frente al ordenador, con la calculadora abierta y el rostro pálido y tenso. La alegría de la boda se estaba convirtiendo en una fuente de estrés monumental. Fue entonces cuando mi hermana Beatriz vino a visitarme. Beatriz siempre ha sido mi polo a tierra, mi dosis de realismo sin anestesia. Le conté la situación, esperando quizás un poco de consuelo. Recibí una tormenta. «¿Pero tú eres tonta, o qué, Alma?», exclamó, caminando de un lado a otro de mi cocina. «¿No ves lo que está pasando? Esa mujer es una sanguijuela. Está desplumando a tu hijo delante de tus narices, y tú te quedas ahí sentada tejiendo. Vea, por favor. Él la quiere. Él quiere a un espejismo, a una actriz. Renunció a su familia rica. Qué casualidad que nadie de esa familia haya llamado ni para dar la enhorabuena. Nadie, ni un primo lejano. Esa historia tiene más agujeros que un colador. Despierta, por el amor de Dios». Sus palabras, aunque duras, resonaron con mis propias dudas. Pero, ¿qué podía hacer? Si me enfrentaba a Daniel, me acusaría de celosa, de querer controlar su vida. Lo alejaría de mí, y Sofía habría ganado. La estocada final llegó una noche. Daniel vino a verme. Parecía un fantasma. «Mamá, no llegamos. Con los últimos pagos. Nos faltan 20.000 euros. No sé qué hacer. He pensado en pedir un préstamo, pero los intereses». Sofía, que lo había esperado en el coche, apareció en la puerta en ese momento, con los ojos enrojecidos. «Es culpa mía», dijo, la voz temblorosa. «Soy una egoísta. Cancelaremos todo. Haremos algo pequeño. No quiero ser una carga para ti, Daniel. Nunca». Se abrazó a él, sollozando. Era una escena digna de un Oscar. Y yo, viendo la desesperación en el rostro de mi hijo, el amor y la culpa que sentía por no poder darle a esa mujer su sueño, tomé la peor decisión financiera de mi vida, pero la única que en ese momento creí que podía tomar para salvar a mi hijo de la angustia. «No canceléis nada», dije, mi voz sonando lejana. «Yo me encargo». Al día siguiente, fui al banco. Hipotequé mi casa. El hogar que Ricardo y yo habíamos construido con nuestras propias manos, el lugar donde Daniel había crecido, el refugio de mis recuerdos. El director del banco, un viejo conocido, me miró con preocupación. «¿Estás segura, Alma? Es un gran riesgo». «Es mi hijo», fue mi única respuesta. Esa tarde, les di el dinero. La reacción de Sofía fue predeciblemente teatral. Me abrazó con tanta fuerza que casi me quedo sin aire. «Eres la madre que nunca tuve, Alma. Te juro que te haré la suegra más orgullosa del mundo». Más tarde, mientras ella estaba en el jardín haciendo una llamada, yo fui a la cocina a por un vaso de agua. La puerta corredera estaba entreabierta, y la oí. Su voz, despojada de toda la dulzura fingida, era fría y metálica. Lo conseguí. La vieja soltó la lana. Creyó toda la historia de la hipoteca. «Sí, el total. Te dije que caería. Es una sentimental». Se me cayó el vaso de las manos. El sonido del cristal rompiéndose en el suelo de baldosas fue ensordecedor, pero ni de lejos tan devastador como el sonido de mi propio corazón haciéndose añicos. El sonido del vaso roto hizo que Sofía cortara la llamada abruptamente. Salió de la cocina con una expresión de falsa preocupación. «Alma, ¿estás bien? ¿Te has cortado?». Me miró, buscando una herida, pero yo sabía que lo que realmente buscaba era una señal de si había oído algo. Me agaché, temblando, y empecé a recoger los trozos más grandes de cristal, evitando su mirada. «Estoy bien, solo se me resbaló». «Qué torpe», murmuré. Mi voz apenas un hilo. «No te preocupes, yo limpio esto. Tú siéntate y descansa. Has hecho demasiado por nosotros hoy». Su solicitud, que en otro momento me habría parecido un gesto de cariño, ahora sonaba como una orden, una forma de sacarme de la escena para que no pudiera pensar con claridad. Me senté en el sofá, con las manos heladas y un zumbido en los oídos. Ella limpió los cristales con una eficiencia fría, su rostro impenetrable. No había oído todo, solo fragmentos, pero eran suficientes. La vieja soltó la lana.
Te dije que caería. Eran frases que no tenían cabida en una conversación inocente. Los días siguientes viví en una especie de niebla, una disonancia cognitiva terrible. Por un lado, estaba la evidencia de mis oídos. Por otro, estaba la felicidad radiante de mi hijo y la dulzura empalagosa de su prometida. Había malinterpretado las cosas. Estaba mi mente, nublada por el dolor y los celos que ni yo misma quería admitir, jugándome una mala pasada. Intenté convencerme de que sí. Era más fácil que enfrentar la monstruosa alternativa, que mi hijo estaba a punto de casarse con una estafadora. Mientras tanto, en la superficie, la vida continuaba. Fui arrastrada a pruebas de vestido, degustaciones de menús y reuniones con la florista. En cada una de estas farsas, yo sonreía, asentía y pagaba, mientras por dentro gritaba. Me sentía cómplice de un crimen que se estaba cometiendo contra mi propia sangre. El punto de no retorno, el momento en que la negación se hizo insostenible, llegó unas 3 semanas antes de la boda. Daniel me había pedido que llevara a su apartamento unos centros de mesa que había guardado en mi casa. Tenía una copia de la llave, así que entré sin llamar, esperando darle una sorpresa. La sorpresa me la llevé yo. La casa estaba en silencio. Dejé las cajas en la entrada y estaba a punto de llamar a Daniel cuando oí la voz de Sofía. Provenía del dormitorio, al fondo del pasillo. Hablaba por teléfono. Su voz era baja, urgente, completamente diferente a la melodía que usaba en público. Era cortante, nerviosa, como el filo de un cuchillo. Algo en su tono me heló la sangre. En lugar de anunciar mi llegada como una persona normal, me pegué a la pared del pasillo, oculta tras una estantería, y escuché. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Marco, te he dicho 1000 veces que no me llames a este número. Es demasiado arriesgado, siseo. Así que el hombre del teléfono se llamaba Marco. No, la boda sigue en pie, en 3 semanas. Sí, tendré acceso a todo en cuanto nos casemos. Hizo una pausa, escuchando. Su siguiente respuesta hizo que se me secara la boca. ¿Qué quieres decir con que quieres una parte más grande? Teníamos un acuerdo. El 30%. Es más que generoso. Mi mente daba vueltas. ¿Un acuerdo? ¿Una parte? Esto no era una conversación normal. Esto sonaba a un negocio. Escúchame bien, continuó ella. Su voz ahora dura como el acero. He hecho todo el trabajo. Llevo 6 meses aguantando al niño de mamá y a su insufrible madre. La vieja solitaria ya nos ha dado más de 60.000 euros entre la boda y la hipoteca. Probablemente nos dará más como regalo de bodas. Este objetivo vale como mínimo 200.000, quizás más. Su padre le dejó unas acciones de las que él ni se acuerda. Niño de mamá. Vieja solitaria. Objetivo. Cada palabra era una bofetada. Me apoyé contra la pared para no caerme. Necesitaba aire, pero estaba paralizada, atrapada en la red de sus palabras venenosas. No, él no sospecha nada, está completamente enganchado, cree que soy un ángel caído del cielo. Es patético, la verdad, pero es un patetismo muy rentable. Ahora, déjame en paz. Te llamaré desde un número seguro cuando tenga el dinero, y ni se te ocurra volver a llamar aquí. Escuché el clic del teléfono al colgar. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Mi hijo era un objetivo. Yo era una vieja solitaria. Nuestro amor, nuestro dolor, nuestra familia, para ella, solo eran herramientas para un fin, cifras en una estafa. Con un esfuerzo sobrehumano, retrocedí paso a paso, en silencio. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el bolso. Salí del apartamento sin hacer ruido, cerrando la puerta con un cuidado infinito. Una vez en mi coche, tuve que conducir 3 manzanas antes de poder aparcar en una cuneta porque la hiperventilación me impedía ver la carretera. Me quedé allí, sentada en el silencio de mi viejo coche, mientras el mundo que conocía se desmoronaba a mi alrededor, y lloré. Lloré de rabia, de dolor, de humillación. Lloré por mi hijo, por su corazón bueno y crédulo. Lloré por mí misma, por mi estupidez, por haber ignorado todas las señales. Lloré sintiéndome la mujer más tonta del planeta. Y cuando las lágrimas se secaron, algo dentro de mí cambió.
El dolor se solidificó. La tristeza se convirtió en una furia fría y afilada. La desesperación se transformó en una determinación de hierro. Era la misma sensación que tuve cuando luchaba por la vida de Ricardo durante su batalla contra el cáncer. Era el instinto de una loba defendiendo a su cachorro. Si Sofía, o como demonio se llamara en realidad, pensaba que podía destruir a mi hijo y salirse con la suya, había elegido a la familia equivocada. Ya no se trataba de salvar una boda. Se trataba de empezar una guerra. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad mental que no había tenido en meses. La niebla de la duda se había disipado, dejando tras de sí el paisaje desolador de la verdad y un único camino a seguir. Necesitaba contarle a Daniel lo que había descubierto. Ingenuamente, creí que mis palabras, las palabras de su madre, serían suficientes. Lo llamé y le pedí que viniera a casa. Quería hablar con él a solas, en nuestro territorio, rodeados de los recuerdos de una familia real. Cuando llegó, le serví un café, tal y como había hecho miles de veces. Mis manos estaban sorprendentemente firmes. Daniel, tenemos que hablar de Sofía, empecé, mi voz tranquila pero seria. Él suspiró, una expresión de cansancio cruzando su rostro. Mamá, por favor, si es por el dinero de la boda, ya te he dicho que te lo devolveré todo, hasta el último céntimo. No es por el dinero, hijo, es por ella. No es quien tú crees que es. Y entonces se lo conté todo. La llamada que escuché en la cocina, las frases sueltas, y la conversación completa, devastadora, que había presenciado en el pasillo de su apartamento. Le repetí las palabras exactas. Objetivo, niño de mamá, vieja solitaria. Le hablé del tal Marco, del acuerdo del 30%, de la estafa de 200.000 euros. Mientras hablaba, su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, y de ahí a una ira fría que nunca antes le había visto dirigida hacia mí. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. Un silencio tenso, peligroso. ¿Has terminado?, preguntó su voz gélida. Daniel, tienes que creerme. ¿Creerte?, me interrumpió, poniéndose de pie de un salto. La taza de café tembló en la mesa. ¿Crees que voy a creerme esta sarta de veneno paranoico? Estás inventando cosas, mamá. Estás escuchando conversaciones a escondidas y retorciendo las palabras porque no soportas la idea de que sea feliz con alguien que no seas tú. No es eso, te lo juro por la memoria de tu padre, grité, desesperada. No metas a papá en esto, rugió él, y vi un dolor profundo en sus ojos. Él habría adorado, porque él, a diferencia de ti, sabía reconocer a una buena persona cuando la veía. Sofía te ha tratado con nada más que respeto y cariño, y así es como le pagas, inventando estas fantasías maliciosas. No son fantasías, es una estafadora profesional. Basta, su voz resonó en la pequeña cocina. Lo entiendo, tienes miedo de quedarte sola, tienes celos de que ahora haya otra mujer en mi vida. Sofía me lo advirtió. Me dijo que quizás te costaría adaptarte, que serías posesiva. Yo la defendí. Le dije que mi madre no era así. Qué equivocado estaba. Cada una de sus palabras era un puñal. Estaba usando la misma munición que ella le había proporcionado, repitiendo el guión que la maestra manipuladora le había enseñado. Me había arrinconado, me había pintado como la villana, y mi propio hijo le estaba creyendo a ella. Daniel, por favor, solo piénsalo. Las historias que no cuadran, el dinero en efectivo. Oh, por favor, son pequeñeces que estás inflando para construir tu caso. Eres increíble. Has hipotecado tu casa para ayudarnos y ahora usas ese mismo sacrificio para intentar destruirnos. ¿Es una especie de chantaje emocional? Me quedé sin palabras. Estaba tan ciego, tan completamente bajo su hechizo, que era inútil. Cualquier cosa que yo dijera, ella ya la había previsto y la había convertido en un arma en mi contra. No quiero volver a oír ni una palabra más sobre este tema, mamá dijo. Su voz ahora más baja pero cargada de una finalidad aterradora. Ni una. Apoyas mi matrimonio y tratas a Sofía con el respeto que se merece. O me temo que no habrá mucho más que podamos decirnos. Has sido la persona más importante de mi vida, pero no te permitiré sabotear mi felicidad. Cogió las llaves del coche y se dirigió a la puerta. Te quiero, mamá.
pero tienes que parar. Y se fue, cerrando la puerta tras de sí y dejando un silencio mucho más profundo y doloroso que el que había dejado la muerte de su padre. Porque esto no era una ausencia, era una elección. Había elegido creer a una extraña por encima de su propia madre. Me derrumbé en la silla, derrotada. Las lágrimas no venían, solo sentía un vacío inmenso. Había perdido, Sofía había ganado. Esa tarde, llamé a mi hermana Beatriz. Le conté la conversación, mi voz monótona, sin vida. Ella escuchó pacientemente. Era de esperar, dijo con su franqueza habitual. Ese chico está drogado de amor. Las palabras no sirven de nada. Necesitas pruebas, Alma, pruebas irrefutables. Algo que no pueda negar, que no pueda racionalizar. ¿Y de dónde saco yo esas pruebas, Bea? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Luego, la voz de mi hermana sonó, clara y decidida. Conozco a alguien, un amigo de mi exmarido. No es barato, pero es el mejor. Es hora de dejar de jugar a la defensiva, hermana. Es hora de contratar a un profesional y descubrir quién es realmente la señorita Sofía. Colgué el teléfono y me dirigí al pequeño despacho de Ricardo. Abrí su caja fuerte, donde guardaba nuestros ahorros. Miré el dinero. Era el fondo para emergencias, el dinero que nos había costado toda una vida de trabajo reunir, y me di cuenta de que esto era una emergencia, la más grande a la que nos habíamos enfrentado nunca. Iba a apostar todo lo que nos quedaba en una última carta, porque si perdía a mi hijo, nada más importaba. A la mañana siguiente, me reuní con el hombre que Beatriz me había recomendado. Su nombre era Ernesto Vargas, un ex policía de unos 50 y tantos años con una mirada cansada que parecía haberlo visto todo y un apretón de manos firme que inspiraba confianza. Nos encontramos en una cafetería anónima en el centro, un lugar con poca luz y el olor a café rancio, el escenario perfecto para una conversación clandestina. Le conté la historia desde el principio, mi voz baja y apresurada. Le hablé de mis sospechas, de las costuras sueltas en las historias de Sofía, del incidente del broche, de las conversaciones que había escuchado. Le di el nombre de Marco, la única pista tangible que tenía. Mientras hablaba, Vargas no tomó ni una sola nota, solo me escuchaba, asintiendo de vez en cuando, sus ojos fijos en los míos, evaluándome. Me sentí como si estuviera confesando un crimen. Cuando terminé, se recostó en su silla y bebió un sorbo de su café solo. Señora Alma, dijo. Su voz era grave y tranquila. Lo que me describe es un manual de estafa romántica de manual. Crean un personaje perfecto, se aprovechan de la vulnerabilidad de la víctima, la aíslan de su red de apoyo y luego extraen los recursos. La boda es solo una herramienta para darle un barniz de legitimidad y acceder a bienes conyugales. Son profesionales. ¿Puede ayudarme?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Puedo intentarlo. Necesitaré una foto de ella, su nombre completo, fecha de nacimiento, cualquier dato que tenga, y un anticipo. Como le dijo su hermana, no soy barato. Deslicé un sobre por la mesa. Dentro estaba la mejor foto que tenía de Sofía, una que había tomado en el cumpleaños de Daniel, y una cantidad de dinero que me dolía solo de pensar en ella. El tiempo es nuestro enemigo, dije. La boda es en menos de 3 semanas. Vargas cogió el sobre y lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta sin mirarlo. La prisa es el error de los aficionados. Y esta mujer no suena como una aficionada, pero también es su debilidad. Cuando se mueven rápido dejan rastros. Deme una semana. Esa semana fue la más larga de mi vida. Viví pegada al teléfono, sobresaltándome con cada llamada. Daniel y yo apenas hablábamos. Nuestras conversaciones eran tensas, superficiales, llenas de las cosas que no decíamos. Él me trataba con una cortesía fría, como si yo fuera una pariente lejana y problemática. Sofía, por su parte, redobló su encanto. Me llamaba todos los días para preguntarme cómo estaba, para contarme detalles insignificantes de la boda. Era una tortura psicológica. Sabía que ella sabía que yo sospechaba, y estaba disfrutando al restregarme su victoria en la cara. Exactamente 7 días después, Vargas llamó. Tengo algo. Reúnase conmigo en el mismo lugar,
en 1 hora. El corazón me dio un vuelco. En la cafetería, Vargas no perdió el tiempo. Abrió una carpeta marrón sobre la mesa. Bueno, Alma, tenía razón. Sofía Reyes no existe. Me quedé sin aliento. Su verdadero nombre es Marta Herrera, 32 años, originaria de Valladolid, y tiene un historial bastante interesante. Me mostró una serie de fotografías. Eran fotos de ficha policial, de diferentes años. La mujer en las fotos era innegablemente ella, aunque su pelo era diferente, su mirada más dura, despojada de la falsa inocencia. 3 arrestos en los últimos 7 años, continuó Vargas. 2 por fraude con tarjetas de crédito, 1 por estafa a personas mayores. Salió de la cárcel hace poco más de 1 año. Parece que ha perfeccionado su método. Trabaja con un socio que le hace la investigación previa, identifica a los objetivos. Hombres solteros, con buena posición económica y por lo general con algún trauma reciente. Su hijo, recién perdido a su padre, encajaba en el perfil como un guante. Sentí náuseas. Mi Daniel no era un hombre, era un perfil. ¿Y Marco?, pregunté. Ah, Marco. Esa es la parte más interesante. Marco Rivas. Fue su socio y, según mis fuentes, su amante en su última estafa en Sevilla. La estafa le salió mal. La policía se involucró. Ella lo traicionó, se fugó con todo el dinero y lo dejó a él para que se enfrentara a la justicia. Pasó 6 meses en prisión por culpa de ella. Lleva buscándola desde que salió. Así que no eran socios actuales, eran enemigos. Una chispa de una idea peligrosa y audaz empezó a formarse en mi mente. ¿Dónde está él ahora?, pregunté, mi voz más firme. Vargas me miró, levantando una ceja. Creo que vio el cambio en mi rostro, la transición de víctima a estratega. Vive en Valencia, trabaja en la construcción. ¿Qué está pensando, Alma? Estoy pensando, dije lentamente, las piezas encajando en mi cabeza, que un hombre que ha sido traicionado y ha pasado 6 meses en la cárcel por culpa de una mujer podría estar muy interesado en saber que esa mujer está a punto de celebrar una boda por todo lo alto. Vargas se quedó mirándome por un momento, y luego una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Quiere invitarlo a la boda. Quiero darle a Marta exactamente lo que se merece. Y quiero que mi hijo vea, con sus propios ojos, la verdad de una manera que no pueda negar. Es arriesgado, impredecible. Mi vida ya es un caos, señor Vargas. No tengo nada que perder. ¿Puede conseguirme su número de teléfono? Vargas cerró la carpeta. Considere lo hecho, pero déjeme darle un consejo de ex policía. Si va a jugar con fuego, asegúrese de no quemarse y construya un cortafuegos. Salí de esa cafetería sintiéndome como una persona diferente. El miedo se había ido, reemplazado por un propósito helado. Vargas tenía razón, necesitaba un cortafuegos, y en los días siguientes me dediqué a construirlo, ladrillo a ladrillo, llamada a llamada, preparando el escenario para el acto final. La novia iba a tener su boda de ensueño, y yo me iba a asegurar de que se convirtiera en su peor pesadilla. Esa misma tarde, con el número de teléfono de Marco Rivas en un post-it que me quemaba en la mano, me senté en mi taller de costura. El olor a tela vieja, a aceite de máquina y a recuerdos era mi santuario. Fue allí donde tomé la decisión final. Miré una fotografía de Ricardo y yo el día de nuestra boda, 2 jóvenes llenos de sueños, y le susurré una pregunta al aire. ¿Estoy haciendo lo correcto, mi amor? Me da tanto miedo perder a nuestro hijo, pero más miedo me da verlo destruido. Dame fuerzas. El silencio de la habitación me pareció una respuesta. La fuerza no venía de fuera, tenía que encontrarla dentro de mí. Marqué el número. La voz al otro lado era cautelosa, áspera. ¿Sí? Señor Rivas, mi nombre es Alma. Soy la madre del prometido de una mujer que usted conoció como Marta Herrera. El silencio que siguió fue tan denso que pensé que me había colgado. Podía oír el sonido de maquinaria pesada de fondo. ¿Dónde está? Su voz era un gruñido bajo, cargado de una furia contenida. Está en mi ciudad, a punto de casarse con mi hijo en menos de 2 semanas. Se hace llamar Sofía Reyes. Ya nos ha estafado más de 60.000 euros, y eso es solo el principio.
Le conté rápidamente lo que había averiguado, la conversación que había escuchado. Le hablé del plan de los 200.000 euros. Cada palabra que decía parecía echar más leña a un fuego que llevaba mucho tiempo ardiendo. Esa soltó una retahíla de insultos que habrían hecho sonrojar a un marinero. Me dejó tirado, Alma. Me lo quitó todo. El dinero, mi reputación, 6 meses de mi vida. Me juré que si la volvía a encontrar, esta es su oportunidad, Marco. Y la mía. Creo que podemos ayudarnos mutuamente. La conversación que siguió fue la de 2 soldados planeando una emboscada. Marco no solo quería venganza, quería justicia. Quería evitar que ella le hiciera a mi hijo lo que le había hecho a él. Su rabia era mi mejor arma. Señora, dígame qué tengo que hacer, y allí estaré, dijo finalmente, su voz vibrando con determinación. El plan era sencillo, pero arriesgado. Él vendría el día de la boda. Esperaría mi señal. Yo sería la que daría el pistoletazo de salida. Colgué el teléfono sintiéndome como una general antes de la batalla. Tenía a mi soldado, ahora necesitaba preparar el campo de batalla. Mi cortafuegos, como lo había llamado Vargas. La idea era crear un caos controlado, una serie de problemas que pusieran a Sofía bajo una presión insoportable, que empezaran a resquebrajar su máscara de perfección antes del golpe final. Mi primera llamada fue a la coordinadora de la finca de los Rosales, una mujer eficiente y algo estirada llamada señora Prieto. Señora Prieto, habla Alma, la madre de Daniel. La llamo con una noticia maravillosa, dije, inyectando en mi voz toda la alegría y el alivio que pude fingir. Después de muchas conversaciones, la familia de la novia ha decidido reconciliarse con ella. Están tan felices que han insistido en hacerse cargo de todos los pagos finales de la boda. ¿No es maravilloso? Oh, qué noticia tan fantástica, señora Alma. Siempre es una alegría cuando las familias se unen. Lo es, de verdad. Así que, a partir de ahora, para cualquier asunto financiero, deberían contactar directamente con ellos. Quieren manejarlo todo personalmente. Son muy suyos para estas cosas. Le di un número de teléfono prepago que había comprado esa misma mañana, un número que destruiría después de ese día. Por favor, asegúrese de no procesar ningún pago más de mi cuenta. La familia Reyes se encargará de todo. Mi segunda llamada fue a la florista. La misma historia, la misma alegría fingida. La rica familia de la novia quería pagar las 2.000 rosas blancas importadas. La tercera fue al catering, la cuarta al fotógrafo, la quinta a la orquesta. A cada uno le conté la misma historia conmovedora de una familia que se reunía, y a cada uno le di el mismo número de teléfono falso. Estaba tejiendo una red financiera alrededor de Marta, una red que se iría tensando lentamente hasta el día de la boda. Cuando los proveedores empezaran a llamar a ese número para recibir sus pagos finales y nadie respondiera, el pánico comenzaría, y toda la presión recaería sobre la novia, la única que supuestamente tenía contacto con esa familia fantasma. La parte más difícil, la que me rompió el corazón, fue la llamada que tuve que hacerle a mi propio hijo. Días antes de la boda, Daniel me llamó. Su voz era una mezcla de estrés y un anhelo apenas disimulado de reconciliación. Mamá, sé que las cosas han estado tensas, pero es mi boda. Me gustaría que... Lo interrumpí, mi voz suave, resignada, cada palabra una pequeña espina en mi alma. Daniel, cariño, he estado pensando mucho, y tienes razón. He sido egoísta, he estado sobreprotectora. Esta es vuestra vida, vuestro día, y lo último que quiero es ser una fuente de estrés o de tristeza. ¿De verdad, mamá? De verdad. De hecho, he decidido tomarme un pequeño viaje este fin de semana. Iré a la costa, a desconectar. Necesito un poco de paz. Y vosotros necesitáis disfrutar de vuestro día sin dramas familiares. Os merecéis eso. El alivio en su voz fue palpable, y me dolió como una herida física. Gracias, mamá. De verdad, significa mucho para mí. Sofía se pondrá muy contenta. Solo quiero tu felicidad, hijo. Es lo único que he querido siempre. Colgué y me quedé mirando el teléfono, sintiéndome la peor madre del mundo.
mentirle a mi propio hijo, hacerle creer que lo estaba abandonando en el día más importante de su vida. Era un veneno necesario para poder administrar el antídoto. La noche antes de la boda, sonó el teléfono. Era ella, Sofía. Alma, soy Sofía. Daniel me ha contado lo de tu viaje. Quería darte las gracias por ser tan comprensiva. Sé que ha sido difícil. Su voz era un goteo de miel. Estaba comprobando si la coartada era real. No te preocupes, querida. Una novia debe ser la reina de su día. Disfrutad mucho. Y cuando volváis del viaje de novios, tenemos que comer juntas. Me encantaría que fuéramos amigas. La audacia de esa mujer era de otro planeta. Me encantaría, Sofía respondí, igualando su tono. Estoy segura de que tendremos muchísimo de qué hablar. Colgamos. Me serví una copa de vino, la más grande que encontré, y brindé por mi reflejo en la ventana oscura de la cocina. Por las amigas, dije en un susurro, y porque cada una reciba, finalmente, lo que se merece. El telón estaba a punto de levantarse, y yo estaba lista para mi papel. El día de la boda amaneció gris y plomizo, el cielo del color del acero, una llovizna fina y persistente envolvía la ciudad, como si el propio universo estuviera de luto por la inocencia que estaba a punto de morir. Yo llevaba despierta desde las 5 de la mañana, la adrenalina corriendo por mis venas, una mezcla de terror y una extraña euforia. Hoy era el día del juicio. Me vestí con mi sencillo traje negro, el uniforme de mi misión. Me puse las perlas de mi abuela, las auténticas. Sentía su peso familiar y reconfortante sobre mi piel. Eran mi armadura. A las 9, Marco me llamó desde una gasolinera a las afueras de la ciudad. Estoy aquí, Alma. ¿Seguimos adelante? Miré mi reflejo en el espejo del pasillo. Vi a una mujer mayor, con arrugas de preocupación alrededor de los ojos, pero con una determinación de hierro en la mirada, más segura que nunca, Marco. ¿Y si su hijo no la perdona? Era la pregunta que había estado evitando, el miedo que se acurrucaba en el fondo de mi corazón. Entonces lo habré salvado de una mujer que lo habría destruido de todos modos, respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. A veces, el amor significa convertirte en la villana de la historia de alguien hasta que esté listo para ver la verdad. Hubo una pausa. Es usted más dura de lo que parece, señora. Crié a un hijo, enterré a un marido, y he sobrevivido 65 años en este mundo, Marco. Soy mucho más dura de lo que parezco. Nuestro plan estaba cronometrado al milímetro. La ceremonia era a las 2. Él llegaría a la finca a la 1:30 y esperaría en su coche mi señal. Un simple mensaje de texto. Ahora, yo entraría por la puerta de servicio de la cocina a la 1, una ruta que había memorizado, y me posicionaría en mi columna de mármol. A las 11 en punto de la mañana, la tormenta que yo había sembrado comenzó a dar sus frutos. Mi teléfono, el que había usado para contactar con los proveedores antes de darles el número falso, empezó a sonar. Primero, la florista, su voz al borde del pánico. Luego, el del catering, mucho más agresivo. Después, la orquesta. Y finalmente, la señora Prieto de la finca. Su tono ya no era estirado, sino gélido. Señora Alma, tenemos un problema muy serio. El número de la familia Reyes no existe y tenemos una factura pendiente de 30.000 euros que debe ser saldada antes de que empiece la ceremonia. Dejé que cada llamada fuera al buzón de voz. Escuchaba los mensajes con una mezcla de satisfacción y nerviosismo. La red se estaba cerrando. A mediodía, como esperaba, llamó Daniel. Sonaba como un hombre en el borde de un ataque de nervios. Mamá, está pasando algo rarísimo. Todos los proveedores están llamando a Sofía como locos, diciendo que les dijiste que su familia pagaría. Dicen que les diste un número falso. ¿Sabes algo de esto? Puse en mi voz todo el desconcierto y la herida que pude reunir. Dios mío, Daniel, ¿qué dices? ¿Estás insinuando que yo sabotearía tu boda? ¿Después de todo lo que he hecho? No. Perdona, mamá. Es que no entiendo nada. Sofía está destrozada, llorando. Cree que alguien está intentando arruinar nuestro día. Cariño, debe ser un terrible malentendido de los proveedores, dije con dulzura. No te preocupes.
Lo importante es que hoy te casas con la mujer que amas. Todo lo demás se arreglará. Colgué, sintiendo una punzada de culpa. El estrés en su voz era real. Estaba hiriendo a mi propio hijo, pero era una herida necesaria, como la de un cirujano, para extirpar un tumor. A la 1, llegué a la finca. Tal como había previsto, el personal estaba en un estado de caos absoluto, corriendo de un lado para otro, hablando por walkie-talkies con voces alteradas. Nadie se fijó en una mujer mayor de negro que se deslizó por un pasillo lateral y entró en el gran salón de ceremonias. Me escondí detrás de mi columna, justo al fondo, con una vista perfecta del altar. Los invitados empezaron a llegar, ajenos al drama que se cosía entre bambalinas. Vi a mi hermana Beatriz, que me lanzó una mirada de apoyo desde su asiento. Vi a la tía Lola, con un sombrero extravagante, ya cuchicheando con su vecina de banco. A las 2:15, la marcha nupcial comenzó a sonar. Las grandes puertas se abrieron, y allí estaba él, mi Daniel, de pie en el altar, su rostro una mezcla de felicidad y una ansiedad mal disimulada. Su mirada se perdió en la figura que empezaba a caminar hacia él. Era Sofía, o Marta, jugando su último papel como la novia virginal e inocente, con su vestido de $12,000 y las perlas de mi abuela. Caminaba del brazo de un tío lejano que yo sabía que era un actor contratado. Su rostro era una máscara de serenidad, pero yo, que la había estudiado durante meses, pude ver la tensión en su mandíbula, la forma casi imperceptible en que sus dedos se aferraban al ramo de rosas blancas. Estaba actuando, pero por dentro sabía que algo iba muy mal. Mientras avanzaba por el pasillo, su mirada se cruzó con la mía por un instante. Vio mi vestido negro, mis perlas, mi presencia desafiante en el fondo de la sala. Vi un destello de furia pura en sus ojos, una promesa de venganza. Sonreí levemente, no tendría la oportunidad. Saqué mi teléfono, mis dedos no temblaban. Abrí el mensaje para Marco, y mientras la novia llegaba al altar para unirse a mi hijo, mientras el sacerdote sonreía y abría su libro, yo pulsé enviar. El mensaje era una sola palabra: ahora. Las puertas de roble, que apenas se habían cerrado tras la entrada de la novia, se abrieron de nuevo con un golpe seco que resonó en el silencio expectante de la capilla. No fue una entrada sutil, fue una irrupción. Marco Rivas no caminó, sino que avanzó por el pasillo central con la confianza de un depredador que finalmente ha acorralado a su presa. Todas las cabezas se giraron. Un murmullo de confusión recorrió a los invitados. El ramo de rosas blancas cayó de las manos de Marta con un golpe sordo sobre el mármol. El sonido fue como el de un cristal rompiéndose, el primer fragmento de su mundo perfecto que se hacía añicos. Marta Herrera, la voz de Marco era grave, potente, y no dejaba lugar a dudas. No era un error. ¿De verdad pensaste que podías esconderte para siempre? Daniel reaccionó por instinto, dando un paso adelante para proteger a su prometida. Su rostro era un lienzo de pura confusión. Disculpe, señor, creo que se equivoca de persona. Ella es Sofía Reyes. Marco soltó una risa corta, sin una pizca de humor. ¿Sofía Reyes? ¿Así es como se hace llamar ahora? Metió la mano en su chaqueta y sacó una carpeta de Manila. Su nombre es Marta Herrera, y es una ladrona y una estafadora profesional. Y lo sé muy bien, porque yo fui su socio. Hasta que me robó 15,000 euros y me dejó tirado para que me pudriera en la cárcel. No es verdad. La voz de Marta era un chillido agudo, desesperado. Daniel, no conozco a este hombre. Está loco, es un acosador. Pero su actuación estaba perdiendo fuerza. Sus manos temblaban visiblemente, y esa voz de miel se había vuelto agria. La máscara se estaba resquebrajando. Marco no le hizo caso. Abrió la carpeta y empezó a sacar fotografías, mostrándolas a los invitados de las primeras filas, como si estuviera presentando pruebas en un juicio. Aquí tenemos a Marta en un hotel de lujo en Sevilla, usando una tarjeta de crédito a nombre de un jubilado al que acababa de estafar. Y aquí está en Málaga, fingiendo ser una voluntaria de una ONG para robar donaciones. Y esta es mi favorita. Levantó una foto de ella,
sonriendo a la cámara de seguridad de un cajero automático. Sacando el último euro de nuestra cuenta conjunta antes de desaparecer, la cara de Daniel había perdido todo el color. Se volvió hacia ella. «Sofía, ¿de qué está hablando?» «Miente. Todo es mentira», gritó ella. «Daniel, mírame. Tú me conoces. Nos vamos a casar. Te quiero». «¿Querer?», espetó Marco. «Esta mujer no sabe lo que es el amor. ¿Quieres saber lo que piensa de verdad de ti?», sacó su móvil. «Durante meses grabé nuestras conversaciones por seguridad. ¿Quieres oír cómo te llamaba?». Su objetivo: su tonto y patético niño de mamá. El murmullo de los invitados se convirtió en un clamor de asombro y escándalo. Vi a mi tía Lola con los ojos abiertos como platos, ya transmitiendo la información a toda su fila. Fue entonces cuando mi hermana Beatriz decidió que era su turno de actuar. Se levantó de su asiento, con una calma digna de una reina. «Quizás yo pueda aclarar algo de esto», dijo, su voz clara y firme, atrayendo todas las miradas. Caminó hacia el altar y se detuvo junto a Daniel. «Daniel, cariño, sé que esto es difícil, pero tu prometida ha hablado mucho de su familia adinerada que la repudió». «Mi familia no tiene nada que ver con esto», intervino Marta. «Oh, yo creo que sí», continuó Beatriz, imperturbable, porque según ella, esa familia iba a pagar la segunda mitad de esta boda tan opulenta. Pero qué extraño, los proveedores llevan toda la mañana intentando contactar con ellos sin éxito. De hecho, están a punto de empezar a desmontarlo todo por falta de pago. Se volvió hacia mí y me dedicó un guiño casi imperceptible. «Pero no te preocupes, Daniel. Tu madre se aseguró de que todo se pagara con el dinero que sacó de hipotecar su casa, la casa donde creciste. Aquí tengo los papeles del banco, por si a alguien le interesa verlos». Levantó los documentos. El golpe fue devastador. Conectó la estafa emocional con la realidad financiera. El sacrificio de su madre, que él había visto como un acto de amor, ahora se revelaba como el resultado de una manipulación cruel. Vi el momento exacto en que la duda en los ojos de Daniel se convirtió en una horrible certeza. «Hipotecaste la casa, mamá», susurró, mirándome por primera vez. Asentí lentamente. Él se volvió hacia Marta, su voz temblando de una furia que empezaba a nacer. «¿Tú lo sabías, Daniel?» Yo no quería que lo hiciera». Ella insistió. Tartamudeó Marta, retrocediendo. «Pero aceptaste el dinero». La voz de Daniel se estaba endureciendo. El hombre bueno y crédulo estaba siendo reemplazado por alguien a quien ella no conocía. «Aceptaste el dinero de la casa de mi padre mientras te reías de ella a sus espaldas. No es así. Este hombre te está envenenando la mente. Y tu madre está detrás de todo esto. Está celosa. No puede soportar que me hayas elegido a mí». Era su último cartucho, su última manipulación. Pero era demasiado tarde. El castillo de naipes se había derrumbado. «No», Marta, dijo Daniel, y el uso de su nombre real fue como una sentencia de muerte. «Mamá no está celosa. Mamá estaba protegiéndome. De ti». Se acercó a ella, su rostro una máscara de dolor y asco. Lentamente, extendió la mano y con un gesto delicado pero firme, desabrochó el collar de perlas de mi abuela de su cuello. «Esto», dijo, sosteniendo las perlas en su mano, «nunca te perteneció». Se dio la vuelta y caminó hacia mí por el pasillo. La multitud se apartó a su paso. Se detuvo frente a mí, me entregó el collar y me abrazó con fuerza, como no lo había hecho desde que era un niño. «Perdóname», mamá susurró en mi oído, su cuerpo sacudido por los sollozos. «Perdóname por no haberte creído». En ese momento, Marta, completamente desenmascarada y desesperada, intentó lo último que le quedaba, la huida. Se levantó el vestido y echó a correr por un pasillo lateral. Pero don Ricardo, mi viejo amigo, el abogado jubilado, se había anticipado a eso. Estaba de pie junto a la salida, y con una simple señal, dos hombres de uniforme que habían estado esperando discretamente en el vestíbulo, entraron en la capilla. «Marta Herrera», dijo uno de ellos, su voz tranquila pero llena de autoridad.
queda detenida por fraude y estafa. El sonido de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas fue el punto final más satisfactorio que podría haber imaginado para esa farsa. La imagen de una novia, con su vestido de alta costura y el rostro surcado por lágrimas de rabia, siendo escoltada por el pasillo de una capilla por 2 policías, es algo que nadie olvida fácilmente. El silencio que dejó su salida fue casi tan ensordecedor como el caos que la había precedido. 300 invitados permanecían sentados en sus bancos, inmóviles, como si estuvieran en un teatro después de que la obra más extraña y perturbadora hubiera terminado abruptamente. No sabían si aplaudir, llorar o simplemente salir corriendo. El sacerdote en el altar parecía que iba a desmayarse. Se ajustaba la estola nerviosamente, mirando a Daniel como si esperara que le diera alguna instrucción de un manual que claramente no existía para estas situaciones. Mi hijo, Daniel, seguía a mi lado. Su abrazo se había aflojado, pero su mano todavía sostenía la mía con fuerza. Estaba pálido, temblando ligeramente, pero en sus ojos había una nueva claridad, la dolorosa lucidez del que acaba de despertar de una pesadilla. Finalmente, soltó mi mano, se enderezó y caminó de regreso al altar. Se enfrentó a la congregación, a ese mar de rostros confusos y curiosos. Carraspeó, y su voz, aunque algo temblorosa, resonó con una dignidad que me llenó de un orgullo inmenso. Bueno, dijo, y una pequeña sonrisa torcida apareció en sus labios. Esto ha sido inesperado. Un par de risas nerviosas rompieron la tensión. Quiero agradecerles a todos por haber venido. Hoy continuó, pasando una mano por su pelo. Sé que probablemente tenían otros planes para su sábado por la tarde. Obviamente, y por motivos que ya son más que evidentes, la boda queda cancelada. Hizo una pausa, respirando hondo. Sin embargo, añadió, su voz un poco más fuerte, mi madre y yo ya hemos pagado por una cena espectacular, un bar abierto bastante bien surtido y una orquesta de jazz muy buena. Y, sinceramente, después de todo esto, creo que a todos nos vendría bien una copa, o varias. Así que por favor les invito a que se queden. Consideren esto una fiesta de divorcio preventivo. La comida está pagada, la bebida también. Disfrútenla. Dios sabe que yo la necesito. Esta vez, la risa fue más genuina, más cálida. La gente empezó a moverse, a estirarse, a hablar en voz baja. La conmoción se estaba transformando en una extraña forma de celebración, la liberación de una tensión insoportable. Mientras los invitados comenzaban a dirigirse lentamente hacia los jardines donde se celebraría la no recepción, Daniel bajó del altar y caminó directamente hacia mí. Tenemos que hablar, mamá dijo en voz baja. Lo sé, cariño. Pero primero me miró a los ojos, su mirada llena de un arrepentimiento que me partió el alma. Quiero decirte que lo siento. Lo siento por no escucharte, por dudar de ti, por ser tan ciego. El amor te hizo vulnerable, Daniel. No tonto, le respondí, llevándome una mano a la mejilla, un gesto que había hecho miles de veces desde que era un niño. Ella es una profesional del engaño. Tú solo eras un hombre bueno con un corazón abierto. Negó con la cabeza. Fui un idiota, y te he hecho pasar por un infierno. El único infierno habría sido verte casado con ella. De esto dije, mirando a nuestro alrededor, a la capilla ahora casi vacía. De esto nos recuperaremos. Juntos. Mientras caminábamos juntos por el pasillo, saliendo de la capilla, la gente nos detenía. No con lástima, sino con una extraña mezcla de respeto y asombro. La tía Lola me agarró del brazo, sus ojos brillantes de emoción. Alma, eres mi heroína. Siempre supe que esa chica era más falsa que una moneda de 3 euros. Menudo espectáculo. Mi hermana Beatriz nos alcanzó y me abrazó con fuerza. Te lo dije, hermana. El amor verdadero abre los ojos, me susurró al oído. La no recepción fue, irónicamente, la fiesta más honesta y relajada a la que he asistido en mi vida. Sin la presión de una boda, sin los discursos forzados ni los rituales, la gente simplemente era ella misma. La orquesta, en lugar de tocar valses, se arrancó con un blues melancólico que luego derivó en un jazz animado. El bar se abrió de inmediato y las conversaciones fluyeron, genuinas
y sin filtros. Daniel fue increíble. Se movió por el salón, hablando con todos, agradeciéndoles su presencia, disculpándose por el drama con un humor autocrítico que desarmaba a cualquiera. No se escondió, no se compadeció de sí mismo, enfrentó la situación con una madurez y una gracia que me hicieron querer llorar de orgullo. Estaba viendo al hombre en el que se había convertido, el hijo de su padre, mi hijo, fuerte, resiliente, íntegro. A pesar de la herida, su columna vertebral estaba intacta. Más tarde, lo encontré solo en una terraza, mirando la noche lluviosa. Me acerqué y me quedé a su lado en silencio. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo después de un rato, sin mirarme. ¿Qué, cariño? Una parte de mí se siente aliviada. Lo miré, esperando que continuara. Siempre había algo que no encajaba con ella. A veces, cuando la pillaba desprevenida, la veía mirándome con una expresión vacía, como si estuviera intentando recordar el guión, quién se suponía que debía ser en ese momento, pero me convencía a mí mismo de que eran nervios, que era yo, que estaba buscando problemas donde no los había porque tenía miedo. Todos queremos creer en los cuentos de hadas, dije suavemente. Sí, pero resulta que el dragón era la princesa, sonrió con tristeza. Gracias, mamá, por luchar por mí, incluso cuando yo estaba luchando contra ti. Me salvaste la vida. Eso es lo que hacen las madres, Daniel le respondí tomando su brazo. Protegemos a nuestros cachorros, incluso de ellos mismos. Nos quedamos allí un rato más, escuchando la música y la lluvia, dos almas encontrando el camino de vuelta la una a la otra, en medio de las cenizas de una fiesta que nunca fue. Los días que siguieron a la no boda fueron extraños, una mezcla de resaca emocional y una abrumadora cantidad de trámites prácticos. El escándalo, por supuesto, fue la comidilla de la ciudad durante semanas. Mi tía Lola se aseguró de que cada primo segundo y cada vecino lejano conociera una versión dramatizada y con florituras de los acontecimientos. Me convertí, para mi desgracia, en una especie de celebridad local, la madre coraje que había desenmascarado a la novia estafadora. La gente me paraba por la calle para felicitarme, algo que me resultaba increíblemente incómodo. Yo no me sentía una heroína, me sentía agotada. La primera tarea, y la más urgente, era deshacer el nudo financiero en el que nos habíamos metido, la hipoteca de mi casa. Don Ricardo, nuestro amigo y ángel de la guarda legal, se sentó con nosotros en la mesa de mi cocina, la misma donde Daniel me había acusado de estar loca. El ambiente, esta vez, era muy diferente. Bueno, la situación es complicada, pero no imposible, explicó don Ricardo, sus gafas de leer en la punta de la nariz. El dinero se usó para pagar los depósitos de una boda que se basó en un fraude. Marta Herrera, o como se llame, firmó los contratos bajo un nombre falso. Podemos argumentar que todo el acuerdo fue fraudulento desde el principio. Daniel, que había estado silencioso, con la mirada perdida en los papeles, levantó la cabeza. Yo soy el responsable, dijo, su voz ronca. Yo me creí sus mentiras. Yo permití que mi madre hiciera esto. Yo pagaré hasta el último céntimo, aunque tarde el resto de mi vida. No seas tonto, hijo, intervine. Somos una familia. Esto lo enfrentamos juntos. Y así lo hicimos. Las siguientes semanas fueron un peregrinaje por despachos de abogados, bancos y juzgados. Daniel se tomó un tiempo libre en el trabajo y se dedicó en cuerpo y alma a deshacer el desastre. Lo vi madurar 10 años en un mes. Se enfrentó a los proveedores, negoció devoluciones, rellenó montañas de papeleo. Ya no era el niño de mamá del que Marta se había burlado. Era un hombre asumiendo las consecuencias de sus decisiones con una integridad admirable. Hubo conversaciones difíciles, por supuesto, noches en las que el dolor y la vergüenza lo abrumaban. ¿Cómo pude ser tan estúpido, mamá?, me preguntó una de esas noches, con la cara entre las manos. Todas las señales estaban ahí, y las ignoré. No eras estúpido, estaba solo, le respondí, sentándome a su lado. Y querías ser amado, no hay nada de estúpido en eso. Ella no se enamoró de ti, Daniel, te estudió, aprendió tus debilidades, tus anhelos, y se convirtió en un espejo de todo lo que tú querías ver.
No te culpes por haber sido engañado por una profesional. Cúlpala a ella por no tener corazón. Hablamos durante horas. Sobre su padre, sobre su soledad, sobre el miedo a no encontrar a nadie. Fue la conversación más honesta y profunda que habíamos tenido en años. La crisis, por terrible que hubiera sido, había demolido los muros que se habían levantado entre nosotros y nos había obligado a reconstruir nuestra relación sobre unos cimientos mucho más sólidos. La verdad sin adornos. Marco Rivas también jugó un papel importante. Se quedó en la ciudad una semana más para dar su declaración a la policía. Vino a casa a cenar una noche, traído por un sentimiento de camaradería que había nacido en la batalla. Era un hombre rudo, marcado por la vida, pero con un sentido del honor inquebrantable. Su hijo es un buen hombre, Alma me dijo mientras tomábamos café. Ella tiene un don para encontrarlos, son los que más fácil caen. Gracias a ti, Marco, mi hijo está a salvo. Nunca podré pagarte lo que has hecho. Él sonrió, una sonrisa triste. Ya está pagado. Verle la cara cuando le pusieron las esposas. Eso fue el mejor pago del mundo. Solo espero que esta vez se quede una buena temporada a la sombra. Con su testimonio y las pruebas que había acumulado el detective Vargas, el caso contra Marta Herrera era sólido como una roca. Se enfrentaba a múltiples cargos de fraude, suplantación de identidad y estafa. No volvería a destruir más vidas en mucho, mucho tiempo. Poco a poco, el caos empezó a remitir. El banco, tras una larga batalla legal liderada por don Ricardo, accedió a anular la hipoteca, entendiendo las circunstancias excepcionales de fraude. Conseguimos recuperar una parte del dinero de los proveedores. La vida, lentamente, comenzó a coser sus heridas. Daniel volvió al trabajo, más centrado, más serio. La chispa ingenua en sus ojos había sido reemplazada por una mirada más sabia, más cautelosa. Sabía que la herida tardaría en cicatrizar, que la confianza en los demás, y sobre todo en su propio juicio, estaba rota y necesitaría tiempo para repararse. Pero por primera vez en mucho tiempo, lo vi en paz consigo mismo. Estaba solo, sí, pero ya no estaba perdido. Estaba reconstruyéndose, pieza a pieza, sobre la verdad. Pasaron los meses. El otoño dio paso a un invierno suave, y luego tímidamente la primavera comenzó a desperezarse. El escándalo de la boda se convirtió en una anécdota, un recuerdo extraño que perdía filo con cada día que pasaba. La vida en mi casa recuperó su ritmo tranquilo, pero el silencio ya no era el mismo. No era un silencio de ausencia, sino de paz. Una tarde de sábado, estaba en mi jardín trasero, el pequeño pedazo de tierra que Ricardo y yo habíamos cultivado juntos durante 40 años. Después de su muerte, lo había descuidado un poco. Las malas hierbas habían ganado terreno y los rosales parecían tristes. Sentí que era el momento de devolverle la vida. Estaba de rodillas, con las manos hundidas en la tierra húmeda, cuando oí la voz de Daniel a mis espaldas. «¿Necesitas ayuda con eso?» Me giré y lo vi de pie, con una sonrisa tranquila en los labios. En sus manos no traía un ordenador portátil, sino 2 bandejas de plástico llenas de plantones de lavanda y romero. «He pensado que al jardín le vendría bien algo de compañía», dijo, dejando las bandejas en el césped. Se arrodilló a mi lado, sin miedo a mancharse los pantalones caros. Durante la siguiente hora, no hablamos mucho, solo trabajamos, codo con codo, bajo el sol tibio de la tarde. El único sonido era el de las palas removiendo la tierra, el zumbido de alguna abeja solitaria y el canto de los pájaros. Mientras plantábamos una nueva hilera de lavanda, Daniel se detuvo y me miró. «La próxima vez que me enamore», dijo en voz baja, casi para sí mismo, «te la presentaré el primer día, y si levantas una sola ceja, saldré corriendo». Me eché a reír, una risa genuina, liberadora, que brotó desde el fondo de mi alma. «No será necesario que corras, solo que escuches». «Lo haré», dijo con seriedad. Lección aprendida. Terminamos de plantar y nos quedamos sentados en el viejo banco de madera, contemplando nuestro trabajo. El jardín ya parecía diferente, más vivo, lleno de promesas. Ese día, mientras el sol se ponía,
y teñía el cielo de tonos anaranjados y violetas, entendí algo importante. El amor más grande de una madre, a veces, no consiste en construirle a su hijo un castillo de sueños que él cree desear. A veces, el amor más valiente consiste en tener el coraje de demoler una pesadilla que amenaza con consumirlo. La destrucción había sido terrible. El ruido y el polvo nos habían asfixiado a ambos. Pero ahora, sobre las ruinas, con paciencia, con verdad y con las manos sucias de tierra, estábamos plantando algo nuevo, algo más fuerte, algo real, y en ese silencio compartido, en la promesa de las flores que estaban por venir, supe que mi hijo y yo, y el alma de nuestra familia, habíamos encontrado la manera de volver a florecer.